Bienvenidos a Spanish with Magic. Si quieres aprender español de forma natural, saber más de la cultura mexicana y encontrar tu camino ideal para aprender idiomas, quédate. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Spanish with Magic. El día de hoy estoy muy feliz porque está conmigo Miguel. Miguel es un apasionado de los idiomas en todos los sentidos, también de los viajes, es políglota, escribe y también ha dado conferencias en eventos muy importantes de idiomas. Y bueno, hola Miguel, ¿cómo estás? No sé si quieras presentarte un poquito, que nos cuentes. Que yo sé un poco de tu historia, pero muy poquito, entonces, si puedes contarnos, por favor. Bueno, yo soy nacido en Nueva York, en Estados Unidos. Mi familia viene del estado de Puebla, de la Mixteca poblana en el suroeste del estado, en un pueblo que se llama San Nicolás Tolentino en el municipio de Izúcar de Matamoros. Oh, wow. Mis padres son nacidos en ese municipio, pero en pueblos diferentes. Entonces me ha tocado ir para allá muchas veces cuando era más joven. Ujú. Pero ya hablando de los idiomas, llevo un poco más de 10 años aprendiendo idiomas solito Ah, y fue algo que era asombroso para mí porque también antes de eso pensaba que solo se podía aprender idiomas en una escuela y tenía que ser de una manera que hacían en las escuelas, ujú. uno no podía estudiarlos solo y bueno, no solo aprendí muchas cosas sobre aprender idiomas, pero algunas de estas lecciones se pueden pasar para otros aspectos de la vida también. Sí, sí, estoy de acuerdo. Como que aprender idiomas te ayuda a todo, ¿no? Es para toda tu vida, te sirve para todo. Pero entonces tú, regresando de tu familia, ¿tú viviste toda tu vida en Estados Unidos? ¿O Sí, cómo fue? sí, toda mi vida crecí en Nueva York, pero tuve un tiempo a los 4 años que mis padres me mandaron a México porque veían que tal vez necesitaba salir un poco más porque en Nueva York solo estaba mi casa y no conocía a los vecinos mucho. Entonces, en ese entonces tenía un tío también que se estaba pensando regresar y Ujú. que ya no le gustó Nueva York o no sé cuál era el motivo, pero llevó a toda su familia a regresar a México y mis padres aprovecharon y me mandaron a mí para pasar 6 meses allá en el pueblo, en Mm, Puebla. ujú. Y así regresé hablando más español. Ah, okey. Ay, ¿te gustaba venir a México o te gustó? ¿O tú querías quedarte allá? Sí, me gustó porque tenía mi familia, mis abuelos me Ah, querían mucho, yo quería mucho a mis abuelos y ujú. la vida también era muy diferente porque comparando una ciudad tan grande, tan Sí. metropolitana como Nueva York, yendo para un pueblo, la vida era tan distinta. Entonces, era bueno pasar por eso también, descansar y relajarse un poco y pasar tiempo con la familia. Ujú. Sí, imagino, si de estar en la Ciudad de México a ir a un pueblito, ¿no? Es como muy notoria la diferencia. Y me imagino de Sí, Nueva York a un pueblito en provincia, pues mucho más. Pero bueno, sí. eso te ayudó, ¿no? Como a tener estos 2 idiomas. Bueno, al español, a mejorar tu español, y como que siempre entonces has tenido esta, pues eras bilingüe desde chico, y te ayudó tal vez al gusto, a tener el gusto por los idiomas, ¿o cómo empezó todo? Bueno, primero
Creo que fue importante en mi adolescencia mantener los contactos con los dos idiomas y lo que ayudó fue escuchando más música en español y Mm, hablar con mis padres y con mi familia. Algunos de nosotros somos rebeldes y queremos hacer otras cosas, pero sí me mantenía en contacto con español, con música, con la televisión, programas de comedia. Mientras tanto, fuera de mi casa era donde ya estaba más expuesto al inglés. Pero sí, en mi adolescencia estudiaba italiano en la escuela, pero no, en ese entonces todos nosotros para nosotros era simplemente una clase. ujú, Entonces, yo hasta hoy no creo que nadie se recuerda de ese italiano y era solo otra cosa para hacer, pero fue después de eso de que quería estudiar ciencias de computadoras, no me fue bien. En ujú, matemáticas tampoco no me fue bien, que en ese entonces en mi curso de universidad era lo que también necesitaba. Entonces comencé a tomar otros cursos, tomé un curso de civilización griega que me mm, gustó ujú, y comencé a querer estudiar el idioma griego moderno ujú. y mi escuela desafortunadamente no lo ofrecía. Ofrecían Antiguo. griego, sí, ¿A griego poco? antiguo y para eso no me servía. Ajá. Entonces comencé a buscar aplicaciones y sí encontré algunos y comencé a estudiar solo y ahí me di cuenta que no era necesario aprender un idioma en la escuela. Ujú. Ok, interesante. Qué bueno que te decidiste, ¿no? Por el griego moderno. Sí, Sí. porque después comencé a conocer personas en Nueva York porque tienen una comunidad grande de griegos. Ah, Y entonces fui invitado a eventos griegos también y conocí a algunas personas y algunos años después pude ir a Grecia ujú, también. Y cuando uno habla con los griegos en griego, están contentos de que alguien se interesó a estudiar el idioma y comienzan ujú, a hacerte preguntas y te tratan bien. ujú. Entonces fue algo bonito en ese viaje. Sí, me imagino, aparte, bueno, en general, ¿no? Como en cualquier país, y se dan cuenta que habla su idioma, como que hasta sonríen y se ponen felices, ¿no? De que estás aprendiendo, de que estás intentando. Entonces, ¿cuántos idiomas hablas ahora? ¿O aprendes? Bueno, ahora hablo español, inglés, soy bilingüe. También hablo portugués de Brasil y de Portugal. Ah, Y siempre es algo chistoso con la gente con quien hablo sobre portugués porque en el pasado yo iba mucho a Europa y pasaba por Portugal, ujú, así que me decidí a aprender portugués europeo por eso. Y cuando conocí a la mujer que ahora es mi esposa, que es brasileña, ujú. tenía que aprender a hablar portugués brasileño. Ah, ya. Entonces ya hasta hoy hablo portugués en dos diferentes versiones, pero Ujú, no se me confunden porque las culturas y las palabras son distintas entre las dos y a veces la gente dice que estas dos versiones son diferentes, pero la verdad es que es igual que cualquier versión de un idioma que se habla en otro país, por ejemplo, el español de México y español de España. ¿sí se entienden entre los 2 tipos de portugués? ¿No es como así súper diferente? Bueno, para mí tiene el asunto del acento, Ujú, son distintos, pero entre ciudades, regiones en los dos países hay diferencias ujú, y hay algunas palabras que se entienden. Entonces, hay personas que me han dicho,
Sí, yo entiendo el portugués del otro país y otros dicen, no, no, eso es bastante diferente. No, no, quiero subtítulos si estoy viendo alguna cosa. Ajá, ok. Como apenas estoy empezando con el portugués, pero muy leve. He visto videos, ¿no? Del portugués de Portugal y el de Brasil y cambian algunas terminaciones, algunas pronunciaciones, pero no sé todavía como qué tanta diferencia exista, pero sí se oye diferente. Sí, hay una idea general de cómo se hablan, pero cuando uno entra muy profundo en ese asunto y eh, aprende de las regiones de los dos países, hay Ujú, diferencias entre ciudades, entre regiones. Mm, ujú. Oh, qué interesante. Después del griego, entonces, ¿seguiste con el portugués o cuáles otros, con cuáles continuaste? Bueno, en estos 10 años yo he tratado de estudiar muchos de idiomas distintos. A mí me gustó los idiomas eslavos porque me pareció que las culturas de esos países son parecidos Ujú, a nuestras culturas en Latinoamérica de algunas maneras u otras. Pero ahí, después del griego, había estudiado francés un año en la universidad, entonces estaba en mi casa, comencé a buscar mis notas de italiano, no las encontré, parece que las tiré a la basura, pero encontré mis notas francesas y las ok. comencé a leer de nuevo. Fui Ujú, a una escuela privada francesa en Nueva ujú, York para estudiar un poco el rumano. También me gustó y me pareció interesante. Sí, eran varios que traté. Y ujú. recientemente que estaba estudiando polaco también, a ver si podía ir para una conferencia en Polonia recientemente, pero no se me dio esa oportunidad y como anunciaron que el próximo año esa conferencia se va de Polonia para la República Checa, Ah, lo dejé ujú, recientemente, sí. pero me quedé feliz con lo mucho que he progresado en ese idioma. Ujú. Okay. Y bueno, ahorita que menciona, ¿no? Los eventos en otros países, he visto que has viajado muchísimo, has visitado muchísimos países. ¿Cómo le haces? ¿Eres afortunado de poder ir, ¿no? A cada evento o a cuántos eventos has ido o desde cuándo empezó como esta búsqueda de los eventos en otros Creo países? que es que es un poco de fortuna y también, bueno, yo iba a decir que ser soltero era bueno para eso, pero hay gente que van a los eventos y están casados. Ujú, Pero comenzó ¿cuándo fue? 2014, ujú, porque en Nueva York yo participaba en un evento pequeño de intercambio de idiomas ujú, y después vine a conocer amigos que también eran políglotas y después escucharon de conferencias que se comenzaron a hacer en el 2013, ujú. que venía siendo el Polyglot Conference. Ese año lo habían hecho en Serbia y anunciaron que que en el 2015 iba a venir a Nueva York. Entonces recuerdo que en marzo o en abril de ese año, en 2015, un amigo me habló sobre la conferencia y las personas que la organizaban, a Richard Simcott, que era un políglota también muy conocido y pues me interesé en ese evento, compré mi boleto y cuando llegó octubre fui y participé por los 2 días de la conferencia. Ujú, Entonces vine a conocer este mundo y esta comunidad políglota que ujú, en ese entonces todavía estaba creciendo. También conocimos más políglotas en Nueva York que no participaban en los eventos de intercambio que comenzaron a ir. Formamos una pequeña familia de políglotas así. ujú, Y después
después de que terminé mis estudios en la Universidad de Chino, que ahora ya no lo hablo tanto, Ujú, comencé a viajar un poco más y después pude ir también al Polyglot Gathering, que se hace normalmente en Europa en mayo o en junio. El Polyglot Gathering, Montreal Langfest, que es en Montreal, en Canadá. ajá. Y después aparecieron otros eventos también, como el Language Event que Richard Simcott hace. Y cuando me mudé a Brasil, el año pasado pude participar en Poliglotar, que es una conferencia en Brasil de lenguas y Ujú, también de traductores e intérpretes. ujú. Y aunque vivía en Brasil desde el 2020, no se hacía presencialmente por la pandemia, Ah, sí. pero el año pasado, 2022, por fin se pudo hacer un evento en persona en Recife. En la ciudad de Recife. Ok. Fue Poliglotar el año pasado. Ah, en Entonces, Brasil. sí, en Ah, Brasil. Sí, me tocó ir a 5 eventos distintos y fue muy divertido. sí, bueno, ahí nos encontramos en en la Polyglot Conference de Puebla, en Cholula, ¿no? Pero, y luego yo veía que Sí, todo el mundo te conocía y yo decía, ay, pues, yo creo que, ¿por qué no? Y ya encontré tu perfil y vi que has ido a muchos eventos. O sea, ¿tú sí, ahorrabas para ir a esos eventos o te enterabas o los buscabas o cómo le... Porque no es muy fácil, sí, bueno, un poco de por lo todo. menos, ¿no? Para la mayoría de las personas, poder ir a todos los países de diferentes, ¿no? Persiguiendo el evento, pero ¿cómo le hacías tú? ¿O cómo le has hecho? Sí, era un poco de todo. Ahorrar, tratar de no gastar mucho. Bueno, cuando fui a la conferencia en Nueva York en el 2015, después hablaban de las otras conferencias, el Gathering. Ujú, Y la verdad, después de esa primera conferencia en Nueva York fue cuando se hizo Langfest en Canadá, ujú, porque descubrimos que no teníamos conferencia en Norteamérica y después en Facebook se hizo todo este proceso de votar por una ciudad que mm, podía ser anfitrión. Y cuando votamos en Montreal, después anduvimos buscando quién podría ser los organizadores y encontramos un canadiense con descendencia italiana y un japonés, taiwanés. ah, y se hicieron a cargo de Langfest y por fin estábamos felices porque teníamos un evento en Norteamérica. ujú, Entonces, por la Polyglot Conference después se hicieron todos estos otros eventos, el Gathering, Langfest, como acabé de decir la historia, ujú, y también Poliglotar. La conferencia brasileña se hizo por influencia del Gathering. ujú. Ah, sí, como que empezó a crecer, ¿no? A popularizarse y sí, como ahorita que Sí. mencionabas, ¿no? En el primer evento, como hiciste así como una expresión de felicidad, porque me acuerdo también ahora que fui, sí, en Puebla estaba yo también asombrada. Bueno, fue mi primer evento de idiomas, entonces yo toda sorprendida, ¿no? De que había tanta comunidad, tanta gente aprendiendo idiomas, que sentía que por fin, ¿no? Me entendían, que todos tenían como ese mismo, todos tienen ese mismo objetivo y de hecho que tienen desde 10, 15 idiomas en su gafete y todos Ujú. son así súper amables, todos hablando en diferentes idiomas, aparte pues las conferencias, todo el ambiente, ¿no? Es como dices, como una familia. Sí, sí, ese de Cholula fue muy especial para mí porque no me imaginaba que iban a traer la conferencia a Puebla. Ujú, Entonces, mi familia siendo de allá cercano,
poder ir para allá fue muy especial. Sí, y aparte, bueno, todo lo como lo manejaron en cuanto a cultura mexicana, yo estaba súper emocionada en la inauguración, todos los temas centrados en la lenguas, en las lenguas indígenas, en todos los, ¿no? Los pueblos indígenas de México y del mundo, como ver esta y todas las personas de diferentes países y culturas también emocionadas y queriendo convivir y compartir y saber más, ¿no? De la cultura mexicana fue increíble para mí, Sí, de acuerdo. ¿no? Fue Y muy, muy bonito. ujú, pues ya de tantas conferencias y también de hecho has dado conferencias tú, ¿no? O pláticas en algún evento, no sé si en Poliglota o en otra. Ah, en Poliglotar hace algunos años Poliglota. di una pequeña presentación sobre el concepto de, en inglés decimos lathering, o Ujú, sea, usando un idioma que ya estudiaste para aprender otro. Y es una buena idea para que quien no quisiera olvidar ese idioma que había estudiado para usar aprender un nuevo. Y comúnmente, por ejemplo, alguien que comenzó a aprender inglés primero, después puede usar libros en inglés para aprender un mm, idioma nuevo ujú, y así no se olvidan del inglés. ujú. Eh, en el Gathering en el 2019 di un taller sobre la música regional mexicana. Oh, qué padre. Sí, porque pasé un tiempo en Polonia en el 2018 haciendo trabajo voluntario y visité algunos restaurantes y me di cuenta que en los restaurantes tocaban salsa o alguna otra cosa aleatoria que no era mexicana. Entonces Ah, me decidí, hay que presentarles al público lo que es música de allá de México. Y ajá. entonces fue algo profundo. Fui a leer también sobre orígenes y yo aprendí cosas nuevas también mientras estaba preparando esa presentación. Ujú. Es lo bonito, ¿no? De enseñar, que quieres enseñar, pero a la vez tú también aprendes, ¿no? Como que es de los dos lados. Está súper padre. Sí. ¿Y qué comentarios recibiste o de esa presentación que diste? ¿Les gustó? ¿Qué dijeron? Sí, a mucha gente les gustó la música también y fue algo nuevo que aprendieron ellos y sí, al final lo chistoso fue cuando hablé de la música huasteca o que también a veces le dicen merequetengue, bailamos un poco al final e hicimos el círculo Ujú. y extranjeros todos se bailaron un poco. ¿Pero qué tipo de música bailaron? Fue una música huasteca, una que se baila también en las fiestas. Como muy tradicional de México. Sí, Ah, es muy tradicional. ya. Ajá. Sí, es bonito. Y, y en Como- el conference en línea Ujú. hablé sobre mi experiencia creciendo bilingüe. Ese es, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Porque siento que es más fácil, ¿no? Como acercarte a más idiomas cuando eres bilingüe desde niño. ¿O crees que también es, bueno, sí es posible, ¿no? Pero ¿crees que es más fácil cuando ya tienes esta noción de otros idiomas o que se te hace más fácil o más difícil que aprender ya de adulto? ¿O qué piensas? Es una buena pregunta. Bueno, en mi caso era un poco más fácil porque uno sabe cómo funcionan dos idiomas distintos y Ujú, creo que con eso es un poco más fácil poder tratar de aprender otro, pero hay algunas cosas que puedo hacer yo que hasta otras personas que son bilingües no pueden hacer. Por ejemplo, la habilidad de cambiar de un idioma al otro mm, mientras estás diciendo una oración. Una amiga no puede hacer esto y yo lo hago fácilmente. ujú.
Ah, ok. Sí, como que es más como un músculo, ¿no? Que tienes un hábito tal vez que ya lo haces automático, pero a veces sí tenemos que como cambiar el switch, o no podemos dejar de pensar, ¿no? En ese otro idioma, como que hay que hacer todo un cambio, ¿no? Tal vez hasta de ambiente para poder cambiar de idioma, pero como dices, tal vez depende de eso. Sí, en medio de la oración también. Sí, más difícil todavía. Bueno, en general, con todo lo que has vivido gracias a los idiomas, que lo que mencionabas al principio de que no solo es idiomas, ¿no? Sino que ha aportado a tu vida en general, que algunos puntos que creas que, o que hayas notado, que en el que haya mejorado tu vida o en el que no sería tu vida la misma si no, si no estudiaras tantos idiomas. ¿Qué podría ser? Creo que son varias cosas. En primera, podemos decir, cuando si quieres, se puede. Cuando hay una motivación para querer hacer algo, si lo tienes en mente y estás dispuesto a trabajar en eso, aunque sea un poquito todos los días, se Ujú, puede lograr una meta así y tratar de no presionarte tanto, hacer un poco todos los días y después de un buen tiempo puedes ir midiendo tu progreso ujú, y eso se puede. Y también otra cosa fue que me ayudó a ser más abierto en el aspecto de poder hablar con personas mm, porque yo era una persona un poco más tímida y entonces con esto me ayudó a poder hablar con personas, a tener conversaciones, a hacerle preguntas, lo ujú. que me ayudó eventualmente a ser un maestro también. Ujú. Sí, como que Sí, te abre puertas, ¿no? O empiezas a desarrollar habilidades que antes no tenías. sí, O como esto, también para mí es como un cambio, porque antes yo era así muy seria. Bueno, soy muy seria todavía, ¿no? Pero esto me ha ayudado a como a querer, pues, socializar más o que sea un poco más fácil, como esto, ¿no? Tener el tema de conversación o tener esto que te apasiona y que quieres compartir con los demás, ayuda sí, bastante. de acuerdo. Sí, y bueno, ¿tienes algún otro punto que quieras comentar? Bueno, solo faltaría dar consejos o recomendaciones Ujú, porque seguramente hay mucha gente que aún estudia su primer idioma y bueno, decir que hay que aprender cosas que son significativos o importantes. Entonces, así aprendes palabras que ya son importantes desde el inicio. ujú, Y tener paciencia también, porque es un proceso y el progreso no se ve tan rápido, pero deja pasar unos 3, 6, 9 meses ujú. entre medir tus habilidades y va a ver que hay progreso y vas mejorando. Claro. Sí, a veces nos desesperamos, pero hay que tener paciencia, no es inmediato. Lo importante es tener constancia y mucha paciencia. Sí. Sí, ¿no? Y bueno, por último, te quería preguntar, ¿vas a asistir a la próxima Polyglot Conference que será en, ¿dónde va a ser? ¿Budapest? En Budapest, de Hungría. Todavía no sé, tengo ganas y también quiero llevar a mi esposa a tener esta experiencia de poder participar en una conferencia, Ujú. porque será bonito para ella también ver todo lo que pasa. Sí, toda una experiencia. Se va a quedar encantada, como todos los que vamos a este tipo de eventos. Y bueno, pues muchas gracias, Miguel, por tu disponibilidad, por compartir todas tus experiencias y anécdotas con nosotros. Y te agradezco mucho. Gracias por la invitación, Maggie. De nada, fue un placer.
espero que luego nos encontremos en alguna otra conferencia políglota. Sí, o si no, cuando me eche una vuelta a México de nuevo. Ah, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, Miguel. Gracias, Maggie. Bye. Muchas gracias por escuchar el episodio hasta el final. Si te gustó y aprendiste algo nuevo el día de hoy, puedes ayudarme compartiendo el podcast o dando tu opinión para que llegue a más personas apasionadas del español como tú. Hasta el próximo episodio de Spanish with Magic.